Francisco Rodríguez é paciente do Servizo de Logopedia da Asociación Española contra o Cancro. Mi nombre es Frank y tengo cáncer. Soy el nombre y el apellido de una cifra a la que nadie quiere ver y ante la cual pasamos de largo. Hoy soy yo, pero en el 2030 puede ser tu hermana, tu madre, tu padre, tu marido. El foi o encargado de poñer voz ao chamamento da asociación para conmemorar o Día Mundial contra o Cancro que se celebra mañá. Ya no serán cifras lejanas, esas que le pasan a otros. Serán casos cercanos, esos que te pasan a ti. Hoy, Día Mundial del Cáncer, os pido que miréis estas cifras con los ojos del 2030. Como si ya fueras ese 1 de cada 2 o esa 1 de cada 3. Como si fueras un familiar afectado, porque todavía tienes tiempo de corregir el futuro. O obxectivo é crear un movemento social e conseguir que no 2023 7 de cada 10 persoas sobrevivan a esta enfermidade. Las perspectivas son que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres puedan tener cáncer en su vida en 2030 y esos datos tenemos que frenarlos en base a la unión. Unhas cifras que nos sitúan de fronte á dureza desta enfermidade. De aí que a asociación coa súa nova iniciativa Todos contra o Cancro busque concienciar das ferramentas que temos para traballar na prevención. Se ha estimado que a través de hábitos saludables pues se puede llegar a prevenir la aparición de un cáncer en hasta un 50% de los casos. Suma importancia la detección precoz del diagnóstico y, por supuesto, el pilar fundamental para que la detección precoz suceda y los tratamientos sean efectivos, que es la investigación. O acto completouse coa formación dun gran lazo humano de cor verde na Praza da Ferraría, formado por medio milleiro de persoas.